Buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida al webinar Exigencias y demandas actuales de profesionales en materias de información financiero-contable y FRS. Nos acompaña el profesor Guillermo Rebolledo, magíster en gestión, mención control de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, contador auditor de la Universidad de Valparaíso, profesor del Departamento de Control y Gestión de la Facultad de Economía y Negocios, asesor de empresas y directorios en materia de gobiernos corporativos y director del Diploma en Postítulo de Información Financiera Contable. Estos encuentros virtuales que realizamos en la unidad de U Ejecutivos son oportunidades de conversación y retroalimentación que tendrán directamente con el expositor. La charla de hoy se enmarca en el Diploma de Postítulo en Información Financiera Contable, programa que inicia sus clases el próximo 22 de septiembre de este 2023 en modalidad HighFlex. Podrán realizar su consulta a través del chat, por lo que estaremos atentos a ellas. El encuentro está siendo grabado y se les enviará a sus correos en los próximos días. Muchas gracias, que disfruten de esta conversación y bienvenidos. Ok, Romy, muchas gracias a ti por la presentación, muchas gracias a todos los asistentes y especialmente a Bárbara y a Nicolás, a quienes voy a presentar inmediatamente. Bueno, como ustedes saben y quienes ya se han sumado con nosotros a las distintas actividades, nosotros en este conversatorio primero vamos a exponer brevemente algunas ideas, pero antes que todo quiero agradecer la participación de Bárbara Opaso, quien es psicóloga y quien también se ha desempeñado en el mundo profesional como gerente de personas, coach y tiene estudios de posgrado. Vamos a compartir con ella experiencias de lo que ha sido los procesos de búsqueda, selección y también de coaching de profesionales del área nuestra. Y también nos acompaña Nicolás Vaselier, ingeniero comercial y gerente general de TaylorMade, una consultora boutique tipo Headhunter. Por lo tanto, también vamos a compartir con Nicolás qué es lo que las empresas le demandan. Antes de iniciar nuestro conversatorio, quiero compartirles información relevante respecto de cómo nuestra unidad de U Ejecutivo entiende y está trabajando las materias vinculadas con la formación financiera. Nosotros tenemos dos programas que hoy día ustedes conocen y a lo mejor algunos de ustedes han participado, que es el diploma de IFRS y un update de IFRS o profundización, que está enfocado a aquellos profesionales que requieren actualizar conocimiento en materias de contabilidad internacional y que claramente eso permite enfocarse directamente en el generar la información. Sin embargo, hoy día estamos un paso más adelante y queremos entregar un programa que permita a los profesionales usar la contabilidad IFRS y las finanzas como un medio para procesos de toma de decisiones y hemos creado este postítulo en información financiero-contable. La información, como ya todos saben, va mucho más allá de la entrega de números, sino que también hay variables cualitativas y hoy en día incluso se están incorporando elementos como la sustentabilidad a través de reportes regulados por la CMF u organismos internacionales. Y este postítulo es una antesala para quienes deseen continuar después con nuestro programa de magíster en información financiero-contable que se inicia el 2024. Para que solamente tengan una idea por qué la temática que hemos abordado hoy, la que hemos abordado antes, tiene relevancia para nosotros, porque en nuestro programa de postítulo hay líneas de desarrollo. Creemos que la contabilidad es una, indudablemente, pero también lo es la data analytics o la forma como los datos son manejados. Por lo tanto, las herramientas tecnológicas, como también el pensamiento sistémico, pasan a ser relevante un complemento. Lo mismo nos ocurre con los procesos de planificación y entendiendo la planificación financiera como parte de lo que es la planificación estratégica de la compañía. Y cuando uno va gestionando estas compañías también tiene que ponderar variables de riesgo que hoy en día son increciendo cuando tenemos distintos canales de comunicación. Todo esto genera finalmente que la información financiera que entregamos al mercado debe ser interpretada, analizada, comprendida y muchos de nosotros sabemos que nos guiamos por el estado de resultado, el estado de situación, pero no queremos dejar de lado algo que es fundamental y que siempre hemos repetido. Las empresas quiebran por la caja y por lo tanto tenemos que saber mirar de manera integral la información financiera a una compañía. En ese contexto, el conversatorio de hoy nos pregunta y nos cuestiona, bueno, esto que hacemos en un ejecutivo,
cómo de alguna manera este primer bloque que ya hemos desarrollado bastante tiempo nos ha ayudado a posicionar profesionales. Hoy en día nosotros tenemos una red de alumni en lo que es ejecutivo de profesionales que se han actualizado y que ha permitido eso, que puedan escalar en determinadas posiciones. Hoy día estamos mirando un poquito más arriba y preguntándonos, bueno, aparte del conocimiento técnico, aparte del manejo normativo, ¿cuáles son las otras variables que pueden permitir que este profesional se desarrolle de mejor manera y pueda tomar posiciones de mayor responsabilidad? Para eso, y antes de iniciar la conversación, solo un par de imágenes importantes de todos los estudios de Headhunter que se van arrojando en distintas redes sociales. Algunos plantean y nos dicen que debemos acostumbrarnos todos los profesionales, especialmente quienes postulan a niveles de supervisión, jefatura, subgerencia o gerencia, a entender que estamos en entornos altamente diversos y que eso tiene un impacto en la forma como lideramos los equipos, a comprender que también hay distintos niveles en esa diversidad. No solo hay diversidad de género, podemos tener diversidad de raza, de cultura, de procedencia, etcétera. Y también se nos ha incorporado una variable no menor desde la pandemia que tiene que ver con el liderazgo a distancia y el trabajo híbrido, también tema que vamos a conversar. Todo esto redunda en variables como que el CFO, la máxima autoridad financiera de la compañía, comúnmente el segundo hombre a bordo de la empresa, debe dominar materias efectivamente financieras, de gestión, de IFRS, pero también tiene que dominar estas otras variables. Solo a modo de recorrido también rápido, si colocamos, por ejemplo, los roles que algunas consultoras mencionan, aquí, por ejemplo, tenemos al gerente de administración y finanzas, y les voy a mostrar con el cursor, noten los elementos que se destacan acá. Estudios de informes de viabilidad de inversiones, se plantean también temas de estados financieros, conocimientos de IFRS, en otra posición como del controller, también tenemos elementos que tienen que ver con herramientas de control. En otras posiciones como la gerencia de planificación financiera, volvemos a hablar de las inversiones y los presupuestos, todas materias que estamos abordando en el postítulo como un complemento para que la contabilidad y la información financiera bajo IFRS sean un medio y no un fin. El gerente de contabilidad, claramente, el manejo de los estados financieros en su conjunto. Podemos tener la subgerencia de auditoría interna, que además incorpora, si ustedes lo notan acá, elementos de cost report, que también conversamos en nuestro módulo de auditoría y gestión de riesgo. El senior de control y gestión, que para poder determinar indicadores requiere entender los datos, y un sinnúmero de situaciones. Y como última imagen, solamente mostrar que en la prensa también se han mencionado situaciones como las que comento, y dentro de ellas se ha planteado esto, que era parte de la noticia que estaba en el diario financiero de la época. Sin entrar entonces a dilucidar en detalle cómo deberíamos presentar nuestro currículum, e indudablemente tampoco cómo poder hacer una carrera así en términos técnicos, queremos conversar con Nicolás y Bárbara respecto de justamente qué es lo que ellos han observado, qué es lo que ellos han visto. Por lo tanto, yo, aunque los presenté, si ustedes quieren ahí volver a presentarse o agregar algo, me gustaría un poco tirar la primera pregunta abierta respecto de si ustedes, aunque son bastante más jóvenes que yo, pero ya llevamos 15 años o 14 años con la adopción de IFRS, y eso de alguna manera uno percibe, uno cree que puede tener algún impacto en cómo ha evolucionado la necesidad de las empresas y también los candidatos, cómo tienen que irse perfilando en ese escenario. Entonces, ¿ustedes han visto, han visualizado algo de aquello? ¿Ha habido un cambio en las necesidades de las empresas producto de estas necesidades de información financiera y que los profesionales requieran demostrar y evidenciar en los procesos? Las damas primero. Por supuesto. Bárbara, ¿sí? Diversidad, dicen ustedes, ¿no? Gracias, gracias Guillermo, Romy, por la invitación. A ver, yo creo que efectivamente han pasado 14 años, ¿cierto? Yo creo que los primeros años fueron muy intensos en que la gente se fuera preparando en el tema de los IFRS. Eh, Hoy día yo creo que hay un complemento. Yo creo que efectivamente ha ido evolucionando no solo en lo técnico, en que esto es como un desde una necesidad que tiene que estar a la base hoy día de toda la gente que trabaja en el mundo de las finanzas, pero se van agregando otras variables que también las mencionaste un poco en lo que están en estas publicaciones. Si uno mira en detalle todas estas publicaciones, empiezan a nacer otros requerimientos en este nuevo escenario, que es adaptabilidad, diversidad, es tener la capacidad de mirar el horizonte, los negocios,
Yo creo que acá el punto clave es que cómo usamos toda esta data que nos da la IFRS cuando uno va, y todos los datos financieros para poder tener una mirada más bien desde el negocio. Hoy día uno, como yo en el lado de la empresa, como gerente de recursos humanos, efectivamente a ti te piden ciertos requisitos. Y hoy día el IFRS ya es parte es como casi como saber Excel, digamos, como que tiene que estar ahí para poder trabajar y entender o reportar, sobre todo las organizaciones que reportan hacia afuera, digamos, ¿cierto? No sé si, Nico, ahí tú quisieras complementar un poco desde el punto de vista de Headhunter, digamos. A ver, bueno, yo también buenas tardes a todos, gracias por la invitación. A ver, yo creo que efectivamente ha habido como un acelerador en el tiempo. Yo creo que las normas IFRS es una herramienta que ayuda a que el negocio sea más eficiente o tener un mayor control financiero del negocio. Pero a la vez, hoy día las áreas de administración y finanzas, contabilidad, pasaron a tener un rol mucho más transversal dentro de la organización. Pasaron a ser un partner de las demás áreas, por un lado, y por el otro también tuvieron un cambio fuerte, que fue todo lo que fue la pandemia, el COVID, el tema de la crisis social, donde también cambió la forma de administrar las áreas, desde un punto de vista más tecnológico, más virtual. Y yo creo que eso ha ido cambiando en términos de las estructuras organizacionales de las compañías, ya que los ha hecho tener que ser mucho más flexibles, estar mucho más atentos a las variables que hay en el mercado. Entonces, hoy día buscamos ciertas habilidades o las empresas buscan ciertas habilidades que son de flexibilidad. Es bien raro porque para un área que es bastante estructurada o que debe ser estructurada. Entonces, Sí. este mix hace, hace que hoy día se valore mucho en las organizaciones este tipo de profesionales. Entonces, yo creo que eso por un lado, y por el otro lado, yo creo que también estos roles han tenido que tener una trascendencia desde el punto de vista de estar mucho más relacionados al negocio como tal, eh, entendiendo el negocio desde su gen. No sé, un negocio productivo es ir a la planta y ver qué pasa y entender por qué vienen o nacen los números para poder generar para poder utilizar esta herramienta de reportería que es tan importante y tan necesaria hoy día en el mundo. Eso un poco a grandes rasgos. Oye, bueno, a ver, en ese sentido, indudablemente que ustedes tocan algo que es parte de lo que presentábamos al principio y que seguramente la audiencia lo nota, y es que entender el negocio es mucho más que conocer las instalaciones, sino que además compenetrarse, como tú bien planteas, con la realidad de la compañía. Ahora, ustedes mencionaron algo de alguna manera, y tú lo decías, Nicolás, hay que hacer una integración, y ahí me surge la duda. ¿Esto estará generando una segmentación e integración a la vez, como que fuera que el profesional que quiere meterse en este ámbito debe ser integral y debe integrar conocimiento, pero pareciera que eso también no irradia para todos los profesionales porque naturalmente se va segmentando esta búsqueda? ¿Eso ha ocurrido en los procesos? ¿Eso ha ocurrido en las necesidades de las empresas? Que te van segmentando y dicen, oye, hay contadores auditores o hay ingenieros comerciales o hay lo que fuera que me sirven para este ámbito, pero la información financiera debería ser diferente. ¿Pasa algo así? Sí, porque todavía son especialidades. Todavía estamos hablando de que son especialistas, entre comillas, em, pero este especialista cada día que pasa, lo hace ser mucho, lo hace tener una visión mucho más global del negocio, ligado muy fuertemente con la estrategia de mediano y largo plazo del negocio. Cuando arman las planificaciones estratégicas las compañías, es como este, este, este profesional los va a acompañar para poder lograr desde el negocio, a través de los números, ese propósito o ese fin. Y ese acompañar, Bárbara, tú lo ves, ¿cómo lo aterrizan las empresas en la estructura? ¿Le dan algún nombre especial? ¿Qué es lo que tú has visto en tu experiencia? Sí, sí, yo quería como complementar un poco lo que estaba comentando Nicolás. Y creo que hay que, efectivamente, puede ser que se vayan haciendo como especialidades dentro de la organización. Sin embargo, cuando tú empiezas un crecimiento a nivel de liderazgos, yo creo que es ahí donde empieza a darse mucho más relevancia a esta como globalidad que habla Nicolás.
Probablemente a nivel de analista financiero, un analista contable, es mucho más específico porque la tarea es más específica. Pero en la medida que tú vas creciendo en la organización, tú te empiezas a salir de lo técnico. Es importante que lo sepas porque tienes un equipo que manejar. Sin embargo, ahí se te empiezan a exigir, entre comillas, otras habilidades. Y las organizaciones tenemos que acompañar a nuestra gente para poder llevarlos a desarrollar aquellas, probablemente esas habilidades que no son tan innatas, sobre todo en los perfiles del mundo financiero. Entonces, ¿cómo las organizaciones preparan a esta gente? Se trabaja, por ejemplo, nosotros trabajamos mapas de talento y detectábamos a la gente. Veíamos qué habilidades tenían, algunos tienen habilidades para seguir creciendo o también quieren, hay gente que no quiere seguir teniendo cargos También. de liderazgo, ya está, porque también eso está perfecto. O sea, ¿qué te dice? No, yo acá como analista soy feliz, déjenme aquí, pero hay otros que sí quieren crecer. Para aquellos que quieren crecer, tú los acompañas y los ayudas a desarrollar ciertas habilidades comunicacionales, de flexibilidad, de liderazgo, de manejo de gente, de manejo de conflicto. Hay un montón de temas que no nos enseñan a nadie en la universidad, en ninguna Oye, carrera, ni siquiera en y psicología. eso, ni siquiera psicología dice esto, pero justamente, por lo tanto, en esa búsqueda de buscar o de generar mayores habilidades, ¿ustedes creen que el proceso debiera ser solamente cognitivo, educativo, voy y tomo un curso? ¿O en realidad también tengo que ir de alguna manera saliendo de mi zona de confort, buscando esos espacios? ¿Las empresas lo dan? ¿Cómo ustedes visualizan que comúnmente las profesiones del área financiero, contable, me refiero comercial, civil, auditor, se mueven en ese escenario? O sea, bueno, no puedo generalizar en todas las compañías. A mí, en mi experiencia, y estoy de acuerdo contigo, uno tiene que exponer a la gente a ciertas situaciones. No solo te entrego habilidades de liderazgo, sino lo vas acompañando. Y exponerlo significa, oye, dentro de tu plan de desarrollo, vamos a hacer que tú de ahora en adelante empieces a presentar estados de resultado o ciertas cosas frente a la gerencia, por ejemplo. Para que te empieces a foguear en los temas de presentaciones, en cómo manejas las preguntas, los empiezas a poner como en situaciones, no solamente en entrenamiento, ¿ya? Sino que es un tema del día a día. Generalmente las organizaciones que tienen planes de desarrollo más estructurados hacen estos acompañamientos, no solo técnicos. Ok, Ahora, Nicolás, sí, yo creo que hay algo importante, porque estoy viendo los chats que no, que yo, eso te iba a decir, voy a pero agregar sí, algo de sí, los lo estoy chats. viendo. ¿No? Yo creo que es súper válido lo que comentan. A ver, yo creo que hay que separar, porque estamos hablando de habilidades, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos que dicen, ¿por qué los ingenieros civiles industriales? ¿Por qué los ingenieros comerciales y los contadores? Porque aquí hay una deformación. Yo creo que parte de la base de la formación de contador auditor los forman técnicamente con un conocimiento o una habilidad muy específica, a diferencia de los ingenieros comerciales y los ingenieros civiles, que le entregan otras herramientas distintas. Y eso es, yo creo que es una deformación de la educación o de la formación que hay en este país para estos cargos, estos roles. Yo creo que un contador auditor que desarrolle bien sus habilidades blandas y se pueda manejar, puede llegar a ser tan bueno o mejor que un ingeniero civil industrial o un ingeniero comercial en estas áreas. Ahora, el tema es cómo desarrollamos esas áreas, cómo se Sí. venden, porque el que es contador auditor es una persona que se valida por sus conocimientos técnicos. Esa es la validación. Sabe IFRS, sabe auditoría, sabe tributaria, etcétera. Entonces, es un conocimiento técnico. Entonces, uno ve un contador auditor como alguien especialista. Entonces, ¿cómo podemos lograr a través de la formación, de la parte formativa de este perfil, que puedan ir desarrollando habilidades blandas y puedan venderse al interior de la organización en términos de cómo te mueves en forma transversal, siendo más un socio estratégico de las distintas áreas? Porque todos sabemos que dentro de una organización hay gerencias comerciales, gerencias generales, gerencias de operaciones, que en general no son buenos para los números y necesitan a alguien que los acompañe y no una isla que esté alejada de la realidad, que solamente esté analizando números. Entonces, el que pueda ser capaz de ir un paso más adelante, el de poder, el de poder apoyar, el de poder ser parte de las distintas áreas, apoyándolos desde el punto de vista
contable o financiero, va a ser la diferencia. No, yo Mira, diría que después yo les voy a plantear el concepto de business partner para que nos cuenten un poco más, pero quiero tomar los comentarios. Por ejemplo, Pablo dice, oye, en general tenemos un océano de conocimiento, como muchos conocimientos dice, pero de alguna manera vamos con un par de metros de profundidad, pero todos tenemos una fosa de Marianas, dice, de conocimiento. Yo creo que ahí, Pablo, y tomando un poco lo que decía Nicolás, y Bárbara, cuando uno va creciendo en la organización, hay un nivel, hay un momento en que ya no se cuestiona tu conocimiento técnico porque se da como asumido y por lo tanto tenemos que esa oportunidad aprovecharla de desarrollar nuestras habilidades. Después Felipe, y ahí lo tiro porque esto tenía que ver con lo que estaba planteando Nicolás, decía que el problema de los cargos de liderazgo se lo dejan a los comerciales, a los civiles. Ojo, puede haber un tema desde la percepción de uno, pero también tiene que ver con si uno ha logrado posicionar la oferta de valor, que es algo que recién decía Nicolás. Eh, ¿Qué más dicen por acá? Hay Guillermo, problemas del perdona que te audio. interrumpa. Bárbara, Sí, tírale. sí, es que, ¿sabes qué? Voy a ir a eso de que eso se lo dan a los ingenieros comerciales y a los ingenieros civiles. Eh, por lo menos mi experiencia y lo que me ha tocado a mí compartir con gerentes de administración y finanzas como pares, los mejores que he conocido son contadores auditores, ¿ya? Mira, Entonces, no nos cerremos a eso y no lo estoy diciendo por decirlo acá porque me parece súper relevante. De hecho, te comenté un caso hoy temprano cuando hablábamos. Esa persona nace como contador auditor y tengo un par de pares en mi vida que han sido muy buenos. Entonces yo creo que al final son prejuicios que efectivamente creo que nos autoimponemos y yo por eso creo que es importante hacer como una invitación a también abrirse. No es solo que las oportunidades no solo las dan las organizaciones, también es como uno hace su propio camino. ¿Ya? Y yo creo que, al menos en estos casos, que conozco sus carreras hacia atrás, creo que ellos fueron forjando su camino porque tenían un norte. Y su norte probablemente era tener una gerencia de administración y finanzas en su minuto, y fueron haciendo lo necesario para eso. Entonces, efectivamente, hay un mundo de conocimiento técnico. Y en algún minuto sí. ellos dijeron en sus cabezas, ok, ¿qué necesito para estar allá? ¿En cómo transito este proceso? Entonces, creo que es importante no sesgarse en que son las organizaciones que no nos dan las oportunidades, sino también cómo uno hace su propia carrera y cómo uno va saltando esas vallas para lograr los objetivos que uno quiere tener. Sí, mira, yo voy a aprovechar de colocar un comentario también un poco cerrando esta idea y que tienen que ver la razón de por qué hemos creado este postítulo. Y es porque efectivamente la información financiera en todas sus dimensiones no solo requiere ser generada adecuadamente, sino que también requiere ser interpretada y analizada. Y tal vez el elemento más importante, estimados asistentes, es cómo logramos posicionar ese conocimiento sin caer en lo técnico. Yo siempre digo lo mismo, y aquí quiero irme a la pregunta siguiente que les voy a hacer. Finalmente hay roles donde a lo mejor yo no voy a poder tomar un rol comercial o general, de gerencia general, si la empresa a lo mejor tiene un foco comercial. Sin embargo, debo ser el tremendo apoyo, el tremendo partner. Y ahí les quiero preguntar a ustedes, Nicolás y Bárbara, el concepto de business partner, que pocas veces lo escuchamos, pero las multinacionales más, ¿permite de alguna manera abrir más espacios profesionales que se formen en el área de la información financiera? yo creo que eso va a ser la diferencia y está haciendo la diferencia. Al final, era lo que hablaba antes, da lo mismo si es ingeniero comercial, contador auditor o ingeniero civil industrial. Es el profesional que quiera ser parte del negocio. Ser parte del negocio quiere decir relacionarse y apoyar a las distintas áreas del negocio desde el punto de vista financiero y de números, que en general no lo manejan. Entonces, yo creo que ese es el business partner que estamos buscando y que las compañías hoy día buscan. Una persona que sea capaz de poder interactuar con los distintos jefes o gerentes o las distintas áreas de las compañías y poder aportar desde su conocimiento y de su expertise. ¿Y cómo lo has visto tú, Bárbara? Porque al estar dentro de las compañías, cuando se diseña la estructura o te envían en la estructura desde afuera, el mono de un business partner, que a veces hay business partner de recursos humanos, business partner de finanzas,
¿Qué es lo que espera la empresa cuando le da esa denominación? Que yo creo que efectivamente es un poco lo que decía Nicolás, o sea, yo creo que el mundo va para allá. Este tema incluso de los ESG, que hablan hoy día de la diversidad y los conocimientos de muchos temas, del medio ambiente, de los temas internos, esta mirada como más grande de las cosas es fundamental. O sea, hoy día, sin perder de vista que siempre van a haber especialistas, pero tiene mucha relación en el fondo en cómo vas transitando, también tiene que ver con uno, con lo que uno vaya queriendo en términos de desarrollo profesional, ¿cierto? O sea, no es bueno ni malo ser especialista o generalista, pero también yo comparto con lo que dice Nicolás, o sea, esto es una nueva visión y yo creo que va para allá. Hoy día saber solo de un tema no es el único dato que tienes que tener, pero además en este caso del mundo financiero, creo que, y tú dijiste algo importante, uno no solo tiene que saber el dato, sino cómo lo interpreta y cómo esa interpretación le ayuda al negocio, porque eso es lo que le importa al gerente general. Como yo estoy súper de acuerdo contigo, el financiero es el partner, hay dos grandes partners aquí en las organizaciones en general, el financiero y el de recursos humanos. Este le habla de los números y le mira el futuro con los datos, y este otro lo acompaña a los datos con las personas. Así que, ok, ¿cómo hacemos crecer el negocio? Oye, Estos dos son fundamentales. sí, y de esa derivada, aunque le estoy pisando la pregunta a Nicolás, pero me surge la inquietud de decir en una mirada más de unión. eh, yo tengo la percepción que esto no es que el contador auditor o el ingeniero comercial o el civil sean silos, porque finalmente lo que hoy día las organizaciones necesitan es una mayor integridad. Entonces, de repente también pasa que podamos encontrar el calce de habilidades. Yo siempre le digo a quienes enseñan contabilidad a los ingenieros comerciales o civiles, es que no te tienen que ir a enseñar contabilidad, le tienen que ir a enseñar que necesitan un buen contador. Y necesitar un buen contador significa encontrar un partner con el cual yo pueda comunicarme en esta lógica. Entonces, cuando les ha tocado en los procesos buscar, de verdad pasa, y a lo mejor ahí desmitificamos algunas preguntas de nuestro asistente, que el ingeniero comercial va a querer siempre un contador auditor o siempre un ingeniero comercial o siempre un civil, o hoy día con esto de la información financiera y la globalidad se están mezclando mal las pedidas y a lo mejor en rangos o en cargos que tradicionalmente eran de una profesión, hoy día se está aceptando la de otro. ¿Cómo lo ven? Es compleja tu pregunta, pero en general, yo diría que no. Yo creo que hoy día la pedida, hoy día todo el tema impositivo, todo el tema más duro, pasó a ser algo totalmente estratégico dentro de un negocio, donde puede hacer que el negocio gane o que pierda. Entonces, lo que decía la Bárbara, yo creo que hay especialistas para cada área, pero yo creo que hoy día las empresas, dependiendo el foco o el enfoque que le quieran dar, es el tipo de especialista que quieren en su organización. Hay compañías que quieren llevar un control mucho más exhaustivo de sus números, por lo cual siempre van a buscar o van a optar por un contador auditor totalmente. Es mucho más técnico, mucho más del detalle. En cambio, cuando la empresa quiere tener mucho más gestión, se va al otro lado, que es el ingeniero comercial o el ingeniero civil, donde efectivamente su foco es un poco más de control de gestión y conocimientos muy superfluos de temas más puntuales. Entonces, todo esto va enfocado en qué es lo que quiere y cómo quiere la compañía llevar este tema adelante. Ahora, también hay un tema importante, que en general, yo creo que también hace otra deformación, que es algo que no está bien, que todos los profesionales que estudian contador auditor deberían hoy día tener un ramo fuerte de inglés, de segundo idioma, totalmente. Hoy día hay mucho contador auditor muy bueno que se queda fuera en los procesos porque no tienen inglés, porque no tienen un idioma. Entonces, ¿cómo podemos potenciar más a esta profesión para que efectivamente sea un gap y ir dándole más herramientas para que puedan lograr este todo que estamos buscando? Y tú, Bárbara, ¿cómo lo ves? Eh, Mira, ¿sabes qué? Me quedé pensando en el tema, porque además veo ahí el chat, ahí varias preguntas o sea, yo creo que aquí hay una cosa clara, o sea, no podemos perder de vista que los especialistas son súper necesarios.
Sí. Y que el contador sabe contabilidad y el ingeniero comercial sabe de negocios principalmente, también tiene ramos de contabilidad, que en ciertas especialidades vas a necesitar el especialista que maneje a profundidad ciertos temas, ¿ya? Sin embargo, creo que ahí hoy día las organizaciones sí han ido cambiando independiente de la posición en la que estés, de que necesita una mirada más global, ¿cierto? Tomo lo que dice Nicolás, efectivamente yo creo que hay mucha gente hoy día que se queda de crecimientos en sus carreras, porque hoy día las empresas están exigiendo temas como el inglés o temas de hoy día de tener estas miradas más generalistas, ¿cierto? Eh, Ahora, como lo mencionaba anteriormente, también ya cuando empiezas a crecer a niveles de liderazgo, ahí ya casi como dan un poco lo mismo la carrera que tú tengas, que has tenido, por ejemplo, si vas a buscar un gerente de administración y finanzas, ojalá haya tenido una pasada por varias partes del área financiera, que haya pasado por contabilidad, que haya sepa, no sé, tesorería, que sepa, que haya sido jefe de finanzas, que tenga una visión más amplia, porque al final eso es lo que tú necesitas, una persona que tome decisiones con todas las variables. Entonces, los especialistas son tremendamente necesarios y obviamente no hay que perder el norte, que ahí hay que trabajar y hay que seguir trabajando. Pero cuando queremos empezar a crecer hacia adelante, ya empiezas a mirar desde otro lado, decir, ok, a ver, esta persona cómo se mueve, mira, ha hecho una carrera aquí, después pasó a finanzas, después se fue a administración, después hizo un tema de TI. Entonces, eso te habla, te pone mucho la diferencia y temas como dice Nicolás, el tema de hoy día el inglés para tomar quizás posiciones más altas a veces ya es un tema súper relevante y quizás es lo que también hay que trabajar desde más chicos, digo yo. Eh, Sí, eso. ahí ustedes mencionan el tema este de la mirada más transversal o más global, y ahí yo hago una invitación a nuestros asistentes, no solamente en nuestro programa, sino que en general. Yo creo que tenemos que salir de la zona de confort. ¿A qué voy yo? Tal vez me es cómodo manejarme en una especialidad, pero tal vez cambiarme significa perder algo, porque claro, tengo que partir aprendiendo de cero, aprendiendo de nuevo, si tomo una posición distinta, pero eso podría ser la búsqueda de un nuevo escenario. Ahora, delante ustedes mencionaron, creo que tú, Bárbara, que era importante el desarrollo personal. Y aquí quiero colgar en dos niveles, porque para nuestra audiencia, y después tomo las otras preguntas que están ahí, si yo estoy en un nivel de analista o de asistente, seguramente la especialidad es clave y seguramente el inglés me va a servir para profundizar en una especialidad o seguramente las herramientas tecnológicas me van a servir para profundizar en esa especialidad y seguramente un profesional que haga análisis de estados financieros se lo va a potenciar. Pero cuando sube de nivel, seguramente el inglés ya no es solo para la herramienta técnica, sino que para comunicarse con el resto. Y ahí pasa a ser importante el desarrollo de uno como individuo. En los procesos que ustedes han llevado a cabo, diversos, cuando uno va creciendo, ¿qué es lo que ustedes creen que las personas, los profesionales, deberíamos en términos personales empezar a desarrollar, trabajar? ¿Y por qué muchas veces cuando uno crece se topa con el famoso coach o mentor? Porque eso también pasa a ser un complemento de uno que es menos duro, es más blando. ¿Cómo lo ven? Espérate, yo voy a contar una parte. La Bárbara sigue con la segunda porque vamos, está de campo. Mira. Yo creo que, a ver, primero, en este desarrollo, cuando uno es jefe o es un líder o un gerente, la gran diferencia que tiene con el resto de la organización es que es una persona que ha desarrollado habilidades de armar y formar equipos, trabajar con equipos y liderar equipos, que son aspectos que hoy día son totalmente relevantes. Esas habilidades se tienen que ir desarrollando en algunos casos, se tienen que ir adquiriendo en otros casos, o sea, o vienen adquiridos en otros casos. Pero hoy día esa habilidad es clave. Y de ahí hay muchos profesionales que no saben, a nadie le enseñaron a ser un líder, a manejar un equipo o armar un equipo o formar, educar personas que van a estar debajo y los van a acompañar en este proceso técnico, profesional o de especialista. Entonces, yo creo que ahí es donde la Bárbara tiene que hablar desde el punto de vista del coach, cómo va aportando en este desarrollo esta función que es relevante. A ver, Bárbara, te emplazaron. Sí, ¿Cómo? sí, así veo. No, pero sabes que yo estoy súper de acuerdo, efectivamente, y sobre todo en las carreras más técnicas, por ponerle un nombre más de ingeniería, eh,
Mira, yo siempre le he dicho a todo, cuando trabajaba en organizaciones, lo más difícil de un trabajo, pero por lejos, es liderar equipos, es liderar personas, ¿ya? Porque esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, con la capacidad de comunicarse, con la capacidad de ser empático, con la capacidad de ver las diferencias que hay, la diversidad que hay en tus equipos, cómo los vas manejando. Entonces, efectivamente, cuando uno trabaja con gente que viene más de los mundos duros, y no solo digo el área financiera, me ha pasado con operaciones, con áreas de logística, donde en el Sí, fondo a uno le enseñan, o sea, el mundo de la logística, oye, los cuadraditos van así, o operaciones, que es producción, una cosa al lado de la otra, no miramos más allá, que finalmente muchas de las cosas, la mayoría de las cosas las operan personas. Eh, a esa persona le enseñaran a operar, a sacar un número, la productividad, en este caso, no sé, estado resultado, lo del IF, el dato específico, pero no nos ha enseñado nunca a mirar a las personas. Y todo el trabajo en una organización se hace a través de las personas. Entonces, uno como coach, efectivamente, lamentablemente uno aterriza cuando ya la gente llega a gerencias, que muchas veces llega gente con nula capacidad de liderar equipo, y generalmente cuando alguien va a un coach es porque ya como que la han tratado por todas partes de decir, efectivamente tienes que desarrollar tus habilidades blandas, tienes que saber cómo comunicarte, tienes que saber dar feedback. Entonces, yo diría que ojalá el mundo ideal es que uno pudiera preparar a la gente de mucho más abajo, ojalá fuera desde la universidad, incluso desde el colegio, que nos enseñaran a tener mejorar las relaciones interpersonales, porque eso es lo que nos va a llevar finalmente a liderar buenos equipos y tener buenas organizaciones, y ojalá la gente motivada y feliz haciendo lo que hace y lo que le gusta. Si te digo, uno trabaja demasiadas horas en una organización para no pasarlo bien. Entonces, ahora, eso que tú estás diciendo es transversal a cualquier profesión. Cualquier. cualquier Es Cualquier más, profesión. es más, es tan notorio que cuando a mí me llega un currículum de un jefe, un gerente, un subgerente, que son líderes y manejan equipos en forma transversal, ya sea cualquier organización, ya sea cualquier profesión y cualquier cargo, a uno le llama mucho la atención que siempre te hablan de los aspectos técnicos y no te ponen nunca. Es muy raro ver que en su currículum aparezca: armé un equipo, lideré un equipo, tantas personas a cargo. Eso nadie lo pone. Solamente ponen los logros. Y yo creo que para poder llegar a los logros, uno tiene que haber pasado por ese equipo, que es el que hace o que logra que uno como líder pueda poder llegar a lograr las metas que te pide la compañía. Entonces, ese es un tema, ahí tú te das cuenta que algo pasa, y es en forma transversal, es algo súper, súper notorio. A mí me llama mucho la atención gerentes generales de cualquier nivel que no pongan nada sobre los equipos. Oye, es tema súper relevante porque dentro de los comentarios había alguien que mencionaba que, por ejemplo, en la carrera hay harta especialidad, pero que es la personalidad la que hace una diferencia. Y ahí me cuelgo porque esto del liderazgo y el trabajo en equipo, por más que tú tengas un ramo, finalmente se aprende viviéndolo. Y ahí me cuelgo nuevo lo que tú dices, Bárbara, lo que es el coach, porque tú dices, oye, tal vez esto debería partir de antes. Entonces, vámonos a lo práctico. Si tengo 40 años, estoy escuchando esta presentación y veo que tengo que desarrollar, ¿qué puedo hacer a mis 40 años si nunca me lo enseñaron en el colegio ni en la universidad? O dicho de otra manera, ¿cómo me tengo que arriesgar? Porque de alguna manera también tengo que yo mismo romper las limitaciones o las barreras mentales que me puedo colocar en este escenario. ¿Qué es lo que uno debería hacer? Indudablemente que, claro, yo puedo ir y buscar un coach, llamar a Bárbara o buscar un psicólogo, lo que fuera, pero más allá de eso, ¿cómo hago para complementar justamente lo técnico con estos pequeños elementos? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos darle como tips a nuestros asistentes? O sea, yo creo que lo primero, Guillermo, que tú dijiste, creo que lo importante es no quedarse solo en que lo técnico es lo importante, ¿ya? O sea, mira, yo ya sé de IFRS, sé de esto otro, sé de esto otro, listo, estoy listo, ¿cierto? Yo creo que lo primero es reconocer que probablemente si quiero seguir creciendo necesito ir desarrollando ciertas habilidades. Y en este mundo, este mar de gente, como decía Nicolás, o sea, y no solo vamos a ir al tema financiero, sino, entonces, ok, yo
no solo hacer un curso, porque creo que a veces los cursos, claro, uno puede leerlo en internet y decir, el liderazgo es, ya, bueno, ¿cómo hago el liderazgo? Esto es en la práctica. Hay organizaciones que te dan las herramientas, que tienes un jefe que te da feedback, entonces te va diciendo, oye, mira, podrías mejorar en tu comunicación, y uno ir tomando eso, ir buscando instancias para tener mejor acercamiento con la gente. Oye, cada vez que vayas a hablar a entregar un reporte, no lo entregues y coméntalo. Esto es como una autogestión, digamos, si es que obviamente no tengo la posibilidad de tener un coach. Idealmente, si es que tiene esa posibilidad, también, porque es alguien que te va a ir desafiando en aquellos temas en que tú tienes que desarrollarte, porque son puntos ciegos muchas veces. O sea, sí creo que tiene mucho que ver con si uno es extrovertido, introvertido, el más hacia adentro, le va a costar probablemente más comunicarse, pero todos tenemos cosas positivas. O sea, no tiene que si soy introvertido o extrovertido, es como yo potencio aquellas cosas que son positivas. Probablemente el introvertido va a ser siempre introvertido, pero puede llegar a ser un gran líder. El tema es cómo usa sus propias herramientas, ¿ya? Entonces, Ok, o creo sea, que allá ahí en tú todo lo que... esto... Por favor, dale, yo me entusiasmo, pero dale, No, pásalo a la estoy idea. diciendo que es importante que el tema como, sí, obviamente, primero tomar conciencia que no nos podemos quedar solo en lo técnico. Que hoy día las organizaciones además no exigen más. El empleado te exige más. El empleado te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mi jefe me dé feedback. Mi jefe no me saluda. Mi jefe no me ha dicho lo que he hecho mal en el último tiempo. Olvídate la cantidad de gente que te plantea eso. Entonces, partamos con eso, desde saludar, desde conversar, desde preguntarle al otro cómo está, que son cosas que no te las tiene que enseñar nadie específicamente. Pero de ahí en adelante, uno también tiene que ayudarse. Insisto, yo personalmente, a modo propio, digamos, un curso de liderazgo que sale en internet no le va a ayudar a desarrollar las habilidades de liderazgo. Entonces tiene que acompañarse. Puede pedirle al jefe que lo ayude. Sí, obviamente no hay recursos para contratar a alguien que lo acompañe. El mismo jefe, a sus pares. Oye, ¿sabes qué? Porfa, avísame cuando yo esté siendo muy bruto, cuando digo las cosas, o empújame a... O sea, uno puede hacerlo, ¿ya? Tiene que estar consciente de que necesita tener ese complemento para ir mejorando. Ok, yo creo, y tomo un poco lo que tú dices y recojo algunos temas de un tips que diste. Comúnmente los profesionales que trabajan con la información financiera, cuando toman la información como un fin, ¿cierto? Es como, listo, ya cuadró, está listo, está perfecto, está anillado, y uno no piensa en esa primera derivada que para que esto sea más perfecto, y ahí viene el desarrollo personal, tal vez tengo que planificar el cómo lo entrego, el cómo lo comunico, el cómo lo simplifico en el mensaje. Y yo creo que ahí un poco como dicen en el mismo chat algunas personas, de repente las oportunidades no tienen que ver con que te la den, es como uno la toma. Porque si el jefe o el líder no tiene esas habilidades que tú mencionas, tal vez no se le va a ocurrir. En cambio, uno podría decir, oye, me das 20 minutos para que te lo explique, y uno lo podría hacer distinto. Yo creo que ahí hay un muy buen ejemplo, porque comúnmente quienes trabajan con la información financiera contable, como que el resultado máximo de su pega es entregar el informe, y muchas veces a lo mejor se nos olvida que es que el otro no solo lo lea, sino que a lo mejor lo entienda más rápido si yo se lo explico. Y me quiero ir a algo que dijiste tú, Nicolás, delante, y es verdad, en los currículum, asistentes, amigos, amigas que están hoy día acá, tal vez de repente en los currículum no ponemos lo que decía Nicolás, que tiene que ver con cómo logramos algunas cosas, cuál fue el recorrido, y ahí la pregunta que hay que hacerse interna y que tiene que ver con mucha humildad, a lo mejor no lo pongo porque en realidad no me esfuerzo en hacerlo, o a lo mejor no lo pongo porque en realidad no creo que sea importante. Y ahí te pregunto, Nicolás, las personas tienen que ir colocando en su currículum estos elementos, pero en la medida que también los vayan sintiendo, porque si en una entrevista los van a pillar al tiro que copiaron un copy-paste de la redacción del currículum de otro personaje. Sí, yo creo que este punto es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que para cualquier profesional que quiera llegar a ser líder en su carrera profesional, el poder lograr llegar a ser un líder va a ser gracias al equipo. O sea, él va a ser un buen director de orquesta, va a hacer que la orquesta suene, que todos los instrumentistas toquen
los elementos, pero sin ellos no puede haber música. Entonces, al final, es cómo pasa a ser parte del ADN, lo que decía la Bárbara, en saludar, en hacerlos participar, en darles feedback, en hacerlos sentir que son parte de un equipo y que todos tienen que trabajar por el fin. Ahora, yo también veía recién que efectivamente hay muchas organizaciones que no se preocupan de esto, porque tenía el gerente arriba que está con miedo y no le quiere dar como la fuerza o la posibilidad a los que vienen de abajo para que sigan surgiendo. Entonces ahí tiene que venir un poco las ganas o más el ánimo de cada profesional de ir buscando, en términos de una inquietud, de ir mejorando. Es la única forma, porque si no, efectivamente, no todas las organizaciones hay organizaciones que están preocupadas de la última línea. Da lo mismo lo que pase con su gente. No es lo mejor, es una organización transaccional, si lo quieren llamar así, pero claro, están a decir, es que siempre ha funcionado igual. Efectivamente, entonces uno tiene que adecuarse y tratar de buscar algo donde uno efectivamente pueda entregar un valor agregado a lo que estamos hablando, que es un poco eso. Oye, y en ese sentido, aunque lo mencionaba una de las personas, decía, oye, al final uno tiene que venderse, pero me amarro más que el venderse con la oferta de valor, porque uno podría vender algo que no es, pero en la oferta de valor siento que estás obligado a trabajarte internamente para determinar qué es lo que de verdad puedes evidenciar como oferta de valor de tu lado. ¿Cómo lo ves tú, Bárbara, en ese sentido? Ahí sí hay un Exacto, trabajo interno antes de totalmente. salirme a vender. Totalmente. O sea, a ver, quiero como cerrar un poco lo que decía Nicolás, que estoy súper de acuerdo con el tema de las oportunidades. O sea, las oportunidades, hay muchas organizaciones que están pensando en la última línea y yo tengo que buscar mis propias oportunidades, porque muchas veces no viene la oportunidad a ti, como uno piensa, ¿no? Es como que yo estaba sentado, uy, llegó la oportunidad. No, uno se va construyendo y cuando se abre una puerta, ¡pah!, se entra. Y así la gente que uno ve creciendo es, va tomando esas oportunidades. Entonces, eso es súper importante que la gente sepa que eso es así, porque no es de generación espontánea, digamos. Entonces es importante que eso sea algo que podamos. Y lo de la oferta de valor, hoy día se le llama marca personal. Sí. Y yo estoy trabajando con los temas de marca personal y efectivamente uno a los profesionales te dice, mira, sabes que yo quiero crecer en la organización, tienes dos vías, crecer por la organización y mostrarme más, pero para eso, o quiero cambiarme de trabajo porque quiero pegarme un salto que en esta organización no me lo van a dar, ¿cierto? En ambas uno tiene que preparar su oferta de valor. ¿Qué propuesta eres diferente para el mercado o qué propuesta diferente eres para la organización? Y si la organización no lo ha visto, ¿cómo la vas mostrando? Pero para eso tú tienes que tener muy claro tu norte y vas construyendo ese camino con tu propuesta de valor. ¿Qué me diferencia de los demás? Hablaba el otro día con una persona que me decía, me quiero cambiar, hoy día estoy como coordinador y quiero ser gerente de un área. Ok, pero si nunca he sido gerente, ¿qué le vas a mostrar? ¿Por qué tú puedes ser una oferta para el mercado? Porque hay varios que son ya gerentes o están en un nivel un poco más alto que pueden ya tomar un rol de liderazgo. Entonces, ¿por qué tú? Entonces ahí uno tiene que empezar a decir, oh, ¿cuál es mi oferta? Y mi oferta no es solo técnica. Y ahí estoy con Nicolás también de que la gente no verbaliza y es muy importante en las entrevistas, al menos desde el área de recursos humanos. Yo pregunto, ¿cuáles son tus principales fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades de mejora? Y la gente no sabe responderlas. O Entonces es responde muy técnicas. importante. O responde, sí, no, es que yo sé Excel y sé IFRS. No, 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 yo te estoy preguntando cuáles son tus fortalezas y por qué te tengo que elegir yo a ti. Y esa es la oferta de valor. Y eso es lo que no estamos tan preparados. Yo estoy de acuerdo con, quizá la palabra no es venderse, pero sí tomo el venderse como una oferta, como tu marca personal. ¿Qué te Es que distingue a ahora, ti de otros profesionales? es que yo creo que a ver, yo creo que tengo un ejemplo que se me ocurrió recién, que al final, al ser cargos, al ser algo tan específico técnico, que era lo que hemos estado hablando, yo creo que en vez de llevar ese cómo venderse, oferta de valor, es como algo técnico, algo complejo, yo lo hago fácil. Ya, solamente ese simple cambio va a ser no una diferencia, va a ser una tremenda diferencia, porque cuando ustedes tienen que explicar
tienen que presentar algo que no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo le gusta, algo complejo, lo hacen fácil de explicar, lo hacen más amigable. Eso va a hacer que esa persona brille. O sea, no va a tener, no van a tener que poner su letrero Sí, sale, no. Automáticamente, esa pequeña gran diferencia va a ser la gran diferencia. Yo creo que hay que buscar ciertas cosas. Yo de repente siempre digo, oye, la rueda no hay que inventarla, la rueda está inventada. Tratemos de buscar esos objetos que nos van a ayudar a poder desarrollar, pero no lo inventemos. Eso es un sí. poco. Mira, hemos avanzado harto, ya nos llevamos 50 minutos, vamos a ir terminando y quiero plantearles una última pregunta y si alguien de los asistentes quiere plantear alguna inquietud, una última pregunta transversal para los dos. Frente a todo lo que hemos conversado y a las preguntas de nuestra audiencia, si a lo mejor tuviéramos que dar 2 o 3 sugerencias o consejos que les daríamos a nuestros asistentes en un proceso de búsqueda o en un proceso de selección, en la cual pueda recoger algunas de estas particularidades, ¿cuáles creen ustedes que serían relevantes hoy día? ¿Cuáles creen ustedes que serían aquellos trabajos que tienen que hacer para poder mostrarlo de manera adecuada en un proceso de búsqueda laboral? Es difícil la pregunta porque es demasiado genérica y cada uno y cada profesional tiene su objetivo profesional o está en una etapa puntual. Y yo creo que cada etapa necesita o requiere de una forma distinta cómo enfrentarla o de habilidades distintas, ¿ya? Pero si tuviera que nombrar 2 genéricas o 3 genéricamente, uno, el liderazgo es como algo súper importante, el tema de las relaciones interpersonales es súper importante, el tema de la comunicación, de cómo hacer algo que es relativamente complejo, pasarlo a algo más simple. Yo diría que eso para mí es como lo más importante, las habilidades más blandas. Y bueno, por default tenemos en estas áreas de ética, de valores, de principios, porque al final, hoy día, estas áreas son las que manejan la billetera o la chequera del dueño de la compañía, del directorio, de los inversionistas, y son áreas de alta responsabilidad. Entonces, yo creo que también hay un tema ético que bien tiene que venir por default y tiene que también estar un poco plasmado en su historial o en su recorrido como profesional. Yo creo que eso es clave. Agrego de lo que tú dices y le doy la palabra a Bárbara, entonces clave también entender en qué etapa de la vida estoy yo para no sobreexponer o sobrevender algo que no soy ahora y que fui antes y que voy a hacer mañana. Puede ser. Y Bárbara, Sí. Mira, un poco lo que dije recién, creo que es importante que la gente tenga claridad cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades de mejora, que pueda mostrar que también tiene esa posibilidad, que no solo es lo técnico lo más relevante, sino que está preocupada de entender qué es lo que puede traerle diferente y bueno a esta organización nueva, por ejemplo, si nos vamos a cambiar de trabajo o si queremos crecer. Es súper relevante y créanme que en la mayoría de las entrevistas que uno hace, al menos a mí, mi experiencia, la gente no te sabe responder esa pregunta. Y un poco va de la mano lo que dice Nicolás, o sea, ok, ¿cómo te muestro yo que también, porque los que estamos en el área de recursos humanos vamos preguntando a veces como entrevistas por competencias, ¿cierto? Entonces uno va evaluando si la persona que dice, no, es que yo tengo súper buena capacidad de liderazgo, ok, cuéntame por qué. Cuéntame dónde has demostrado, uno va haciendo claro. ciertas preguntas para ver si efectivamente, entonces por eso también es súper importante ser realista y ser lo más honesto posible, pero el autoconocimiento creo que es fundamental. Yo creo que hoy día hay algo que creo que valoro mucho en las nuevas generaciones, es que se están conociendo un poco más, saben lo que quieren, ponen más límites también y también saben lo que quieren de la organización, saben lo que quieren, tienen más... Eh, piden más cancha, son más buenos para conversar, además tienen mejores relaciones interpersonales, son mucho más abiertos. Entonces, creo que es súper importante tener ojalá esas preguntas eh, como de cuánto nos conocemos y qué es de esas cosas positivas tengo yo que le puedo aportar a una organización y que no va más allá, no solo lo técnico. Eso es como mi complemento, creo yo.
Muchas gracias, Bárbara. Yo recojo de lo tuyo porque además un tema, yo a mi edad, joven o viejo, pero también trabajando en distintas posiciones, el tema del autoconocimiento, el autodesarrollo, la verdad es que no acaba nunca. Solo un último tema. Pablo nos coloca una pregunta y dice, en línea con lo que dice Bárbara, hace una entrevista, yo me encuentro en una especie de Rayman que sabe de todo lo de IFRS de memoria. ¿Eso sería un plus o sería intimidante para el que toma la decisión? Yo creo que en línea, Pablo, con lo que han dicho el equipo, puede ser intimidante porque no está aflorando el cómo vas a transmitir todo ese conocimiento. Entonces, el temor que uno puede tener cuando contrata a esa persona es que sabe harto, pero no voy a poder colocarlo a conversar con todo mi equipo y voy a tener que pasar por mí y yo como jefe me voy a desgastar. Entonces, yo creo, Pablo, que ahí hay un tremendo desafío. Y por último, Martín nos dice, necesitamos liderazgo, también necesitamos usar overall. Sí, yo creo que se necesitan ambas cosas, Martina. Yo creo que el equipo lo que mencionó es, para poder ser un buen líder hay que haber sido un buen miembro del equipo. Y ser miembro del equipo, todos lo somos al principio, solamente que nos cuesta ir abordando. Pero bueno, bueno, Nicolás, Bárbara, Romy y a todos los asistentes, les agradezco infinitamente el tiempo. Esta actividad se enmarca dentro de nuestro postítulo porque creemos que hay que irle dando una vuelta a cómo perfeccionamos nuestro conocimiento y no quedarnos solamente en acumular conocimiento, sino que en cómo lo entregamos. Y bueno, Nicolás y Bárbara TaylorMade nos han también entregado algunos tips que nos pueden servir para nuestro desarrollo profesional, así que muy agradecido a todos. Están en contacto con Romy y U Ejecutivos. Gracias, Karen. Dice muy buena la charla, enriquecedora. Muchas gracias. Fantástico. Y bueno, ¿qué más decirles? Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Romy. Nos veremos pronto. Gracias a ustedes también por invitarnos, ¿ah? Que les vaya muy bien Muchas y tengan gracias por la una buena invitación. semana, ¿ah? Ok. Muchas gracias, Hasta Guillermo, luego. Bárbara, Nicolás y a los asistentes. En los próximos días haremos Muchas llegar gracias. la grabación. Ya, nos vemos, que estén bien, hasta luego. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao.